Isaías 53, lo que se conoce como el capítulo del siervo sufriente o del siervo que sufre. En el cristianismo se sostiene que está claro que en Isaías 53 se refiere a Jesús. Y vamos a ver que se ha acusado al judaísmo inclusive de esconder este capítulo y de prohibir leerlo porque es tan claro que habla de Jesús que el cristianismo no puede, que el judaísmo no lee este capítulo de Isaías. Y es más, escuché en algunas iglesias mientras yo era cristiano que habían quitado de algunos antiguos testamentos los judíos Isaías 53. Eso es falso. Yo tengo el Tanaj en el Tanaj y está Isaías 53. Solo que se interpreta de una manera completamente diferente y hoy vamos a ver por qué. Lo primero que pasa aquí es que nos encontramos con un Mesías sufriente en el cristianismo. Un Mesías que debe de sufrir y un Mesías que va a morir y va a resucitar. Pablo reconoce en estos versículos de Corintios 20, aquí, que es un tropezadero, para los judíos. ¿Qué significa tropezadero? Es decir, que los judíos no pueden entender eso. Los judíos no ven cómo su Mesías tiene que sufrir. Los judíos nunca entendieron que su Mesías fuera a sufrir. No existe en el Tanaj ninguna referencia a un Mesías que sufre, a un Mesías que muere. Y es por eso que aquí lo está reconociendo Pablo, que es tropezadero. No existe esa información para el pueblo judío. Por lo que llegamos a la conclusión que en los tiempos de Pablo, en los tiempos de allá del año 50, no se entendía que Isaías 53 se refiriera al Mesías. Esa es una, digamos, aseveración moderna. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Hashem? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le decíamos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando empezamos a leer la traducción occidental cristiana de Isaías 53 sin ningún contexto, pareciera ser que se podría referir a Jesús. Pero vamos a buscarle contexto. En realidad, aquí tenemos unos cánticos sobre el siervo sufriente. Son como poemas sobre el siervo sufriente. Isaías 52:13 empieza el tercer poema o el tercer cántico sobre el siervo sufriente. Dice, aquí mi siervo será prosperado y será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Cómo se asombra de ti mucho de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Ahora miren la traducción judía de estos versículos. Ciertamente mi siervo prosperará, sea exaltado y elevado a grandes alturas, así como muchos se espantaban de él. Tan estropeada estaba su apariencia, a diferencia de la del hombre, su forma más allá de la apariencia humana. ¿Quién está hablando aquí? Esto es importante en un poema, esto es importante en una escritura. ¿Quién va a empezar a hablar? ¿Quién va a empezar a decir las cosas que se dicen? Y nos vamos a dar cuenta que esta es una profecía sobre qué van a decir las naciones, no las personas. Y lo dice aún en la Reina Valera, ¿no? Así se asombrará a él muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado. Miren la traducción que yo he hecho de un Tanaj en inglés. Así espantará a muchas naciones. O sea, alguien va a espantar a estas naciones. ¿Por qué no dice personas?
los reyes serán silenciados, los presidentes, los reyes, los líderes de las naciones no van a saber qué decir, porque verán lo que no les ha sido dicho, verán lo que nunca han oído. ¿Pero quiénes? Las naciones, los reyes. Este es un problema de poder. Este es un problema de que los reyes, de que un presidente está asustado. ¿Hay alguna vez que hemos oído que los judíos se van a asustar en los últimos días? No existe esa profecía en Tanaj. Muy por el contrario, lo que dice la profecía es que al final de los días, 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Un análisis serio y al mismo tiempo sencillo de esta profecía de Zacarías 8:23. Es bien fácil acordarse de este versículo. Si no te acuerdas del versículo, solo acuérdate del capítulo. Es el último versículo del capítulo. Nos dice que en aquellos días, que es una frase que en el Tanaj se usa para decir los últimos días o los días de la redención o los días del fin, los gentes de las naciones, de toda nación, de toda lengua, es decir, de todas las naciones y de todos los idiomas, van a tomar el manto a un judío, diciendo, te vamos a seguir a ti porque hemos oído que Dios está con vosotros. Entonces, cuando las naciones empiecen a reconocer que es en el judaísmo, que es en el pueblo judío donde está la forma de acercarse a Dios, y que Dios siempre ha estado con Israel a pesar de los sufrimientos que ha tenido, es que los van a buscar y se les van a pegar, se les van a colgar del manto. Esto está empezando a suceder. Algunos de esos hombres, algunos de esos Adán somos nosotros, buscando Kabbalah. Miqueas dice que los judíos no van a tener que temer en los últimos días porque, o van a estar asustados porque les va a mostrar maravillas como las que salió de Egipto, y veremos que las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío, pondrán la mano sobre su boca. Volvemos al mismo concepto de Isaías. Ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes, se volverán amedrentados ante Hashem nuestro Dios y temerán a causa de él. Es decir, al final de los días, las naciones van a buscar a Israel para acercarse a Dios. No al contrario, no Israel a las naciones a Israel. Este concepto es importante para entender Isaías 53. Vamos a hablar de este concepto mucho. Cuando hablamos de Israel en la Biblia, no estamos hablando de todo el pueblo judío. No estamos hablando de los actores judíos. No estamos hablando de algunos políticos judíos, o solo porque tienen un apellido judío. Estamos hablando de este remanente fiel. Entonces, cuando hablamos del pueblo de Israel, de la Torá, del Tanaj, estamos hablando del remanente fiel, no estamos hablando de cualquier judío. ¿Ok? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré la diestra de mi justicia. Aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Vamos a recurrir a este versículo varias veces creo unas 2 o 3 veces durante esta clase, a estos versículos, pero hoy nos importa que las naciones van a ser avergonzadas y confundidas, no Israel, no el remanente fiel. Entonces, ¿quién es el siervo de Isaías 53? Ya dijimos que esto. Leímos en Isaías 53, he aquí mi siervo será prosperado, que fue desfigurado, que ha sufrido. ¿Quién es ese siervo sufriente de Isaías 53? Ya dijimos que tenemos 3 canciones. Veamos qué nos dice la Torá. Dijimos que Isaías tiene 3 canciones del siervo, 3 poemas sobre el siervo de Dios. Y Isaías 52:13 solo es el inicio del tercer canto sobre el siervo.
Los otros dos poemas empiezan en el Isaías 41. El escritor Isaías nunca se imaginó que íbamos a estar discutiendo la mayoría de veces Isaías 53 sin haber leído Isaías, que es algo que tendemos a hacer mucho. No leemos todo lo demás, ignoramos lo que dice lo demás y nos vamos con lo que creemos. Pero usualmente un autor siempre usa la misma palabra para definir una cosa que ese autor define. Por ejemplo, ustedes pueden confiar en que cada vez que yo digo me gustan los frijoles, me refiero a los frijoles que yo como, no toda la clase de frijoles. Entonces, cuando ya en una vez yo le dije, sí, me gustan los frijoles, pero los frijoles rojos o negros, esos que hacen en Guatemala o los que hacen en El Salvador, los demás no estoy acostumbrado a comerlos. Cada vez que yo digo me gustan los frijoles, es en ese concepto. Alguien dirá, no, a mí me gustan los pintos, sí, pero el autor es el autor. Entonces, cada quien habla así. O cuando yo digo quesadilla, como salvadoreño, me refiero a una cosa que parece un cheesecake, no a una tortilla de harina con queso adentro. Entonces, cuando Isaías está ocupando la palabra siervo, ¿a qué se refiere Isaías? Mira Isaías 41, 8, 9. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Vamos a ver, pareciera ser entonces que Isaías está diciendo que él llama siervo a la nación de Israel. No al Mesías, a la nación, al remanente fiel. De nuevo le dice, en mi siervo eres tú, te escogí. Importante, no te deseché. El remanente fiel nunca ha sido desechado por Hashem. Siempre ha sido cuidado por Hashem, como le prometió y le explicó al profeta Elías. Isaías 44:1. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío. Es importante que recordemos que es el mismo Isaías quien está definiendo esto. En los cánticos o en los poemas sobre el siervo anteriores a Isaías 53. Siervo mío, Jacob. Estamos acumulando evidencia de que el siervo de Isaías 53, por definición bíblica misma, es Israel, Jacob o Israel, que es el mismo. No una persona, no un Mesías sufriente. 2 versículos es fuerza. Hoy miren, Isaías 44:21. Oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Otra vez, vuelve a definir como su siervo a Jacob, a Israel, al remanente fiel. Isaías 45:4. Por amor de mi siervo, Jacob. Otra vez el siervo es Jacob. Israel mi escogido. O sea, siervo es Jacob, Israel. Se usan como sinónimos. Isaías 48:20. Jacob su siervo. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel. ¿Quién es el siervo aquí? Israel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Llevamos 8 veces en capítulos anteriores a Isaías 53, donde el Tanaj, donde la Biblia misma define al siervo como Israel. Pero este concepto no es solamente de Isaías, lo encontramos en el Tanaj. En Salmos también tenemos a Israel, su siervo. En otros profetas.
Siervo mío eres, Jacob. Ahora de verdad voy a creer yo que en otro capítulo de repente el autor se va a referir a otra cosa. Siempre permitimos que un autor defina lo que quiere decir. Aquí Isaías, que está hablando en poesía y que está, si pudiéramos leer Isaías en hebreo, estaríamos leyendo una poesía de muy elevada, dicen los que saben hebreo en su totalidad que es deliciosa, que es una poesía exaltada. No solamente es profeta, sino que es poeta. Eso lo hace más claro todavía. A veces va a decir Israel y va a hablar del siervo de Dios, y a veces va a decir mi siervo y va a hablar de Israel. Tenemos 10 evidencias bíblicas de que el siervo en la Biblia es Israel. Una de las cosas que les van a decir es, sí, pero está hablando en singular, no en plural. Cuando se habla del pueblo como Israel, a veces se usa en singular y Isaías lo va a hacer en el cántico que tiene. Aquí dice mi y no mis siervos. Este es un ejemplo para que vean de que el singular a veces cuando se habla de la nación de Israel se usa como que fuera una sola alma, como que fuera un solo ser. Ese no es un problema para un poema. Además de que él ya lo está haciendo en otras ocasiones anteriores, como Isaías 43 días. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que cuando leemos Isaías 52 y Isaías 54, nos damos cuenta que el Tanaj está hablando de las naciones que oprimen a Israel. No está hablando del Mesías. Y la separación en capítulos es solo una separación para comodidad de encontrar las cosas y no porque así estaban hechas son pedacitos hechos por el profeta. A veces, la mayoría de veces, los capítulos no corresponden a ninguna separación más que aleatoria para encontrar la escritura más adelante, ¿no? O poder hacer referencia a ella. Así que una de las mejores formas de entender qué dice Isaías 53 es leyendo Isaías 52 y Isaías 54. Y no habla sobre el Mesías, está hablando sobre las naciones que oprimen a Israel. Aquí vamos ya a Isaías 53, 8. Ya decimos que el siervo es Israel. Lo más seguro es que el siervo es Israel. Pero cuando seguimos leyendo Isaías 53, pareciera ser que hay un Mesías sufriente ahí. Hay alguien que está sufriendo ahí. ¿Quién está sufriendo y por qué? Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la revelación de mi pueblo fueron heridos. ¿Ok? En la versión de la Reina Valera y en la versión de casi todas las Biblias occidentales, dice fue herido en singular. Sin embargo, quiero que vean que la letra que dice aquí es una letra que es lamó, una palabra que es lamó. Les copié lo que dice literalmente el diccionario, que es lamó, pronombre que significa a ellos. O sea que es plural, no es singular. El que fue herido es plural. Fueron heridos, no fue herido, es lamó. Esto quita toda idea de que es una persona. Esto nos deja con la clara concepción de que es un plural, que los que fueron heridos es la nación. Entonces hoy tiene coherencia. El siervo es definido en los capítulos anteriores como Israel, y ahora vamos a hablar del que el que ha sido herido es plural. La traducción correcta sería fueron heridos, no fue herido. ¿Sabe qué es lo triste? Que cuando esta palabra lamó aparece en otros versículos de la Torá o de toda la Biblia, de lo que llamarían el Antiguo Testamento, el Tanaj, como en Génesis 9:26, en Deuteronomio 32:35, en Deuteronomio 33:2, en Job 24:17, en Isaías 44:17, sí lo traducen como plural.
En esta ocasión lo traducen como singular. Y aquí vemos 53 días, las dos traducciones. Pero con todo eso Hashem quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Hashem será en su mano prosperada. Un momento, este siervo sufriente y esta es la Reina Valera. Claro, aquí está más claro en la traducción judía. O sea, que el siervo sufriente va a haber descendencia. Acabo, Jesús tuvo descendencia. Y hay debate sobre si tuvo o no, pero mainstream, la mayoría del cristianismo dice que no. Pero para que tenga descendencia, tendría que estar casado, como una bendición, porque aquí se habla de una bendición, se habla de algo como positivo, o sea, tendría que estar casado. Pero déjenme mostrarles algo. Miren la palabra que se traduce como descendencia. Esta es una Zain, que es una Z. Esta es una E. Esta es una Resh, una A. Y esto lo podríamos hacer como una H. O solo decir, este es será. ¿Han oído esta palabra antes ustedes? ¿Será? Será tiene una connotación de que es descendencia por semen. No estamos hablando aquí de una descendencia espiritual. Estamos hablando aquí de una descendencia por semen, por la semilla del hombre. Vuelve entonces aquí a votar cualquier aseveración de que pueda ser Jesús. Y quedamos otra vez con la aseveración de que este es el pueblo de Israel. Pues, lo que va a pasar en el final de los tiempos es que después de todas las naciones han hecho sufrir a Israel. Lo han perseguido, lo han echado, lo han maltratado y se van a tener que dar cuenta que Dios siempre estuvo con ellos y que tenían razón. De eso se trata el capítulo 53. No sobre un Mesías sufriente. El lenguaje original lo deja completamente claro. En El Salvador ya no hay vuelta de hoja. Es más, en esta clase de formas habla de hijos de calidad moral, practicantes de la justicia. Son sadik. Lo que quiere decir aquí, si nos vamos ya a una interpretación judía, es que Israel siempre va a tener sadik entre ellos. Para una descendencia altamente moral, altamente practicantes de la justicia. Nada que ver con lo que nos han dicho que es. Además, este siervo va a usar no su sangre, sino su conocimiento para enseñarle a las naciones, para que las naciones vengan y se justifiquen, llevar las iniquidades de ellos, es decir, para ganarles y enseñarles. Esto no suena a Jesús. Esto suena al siervo Israel.